Quiero llevarte a un lugar más silencioso dentro de tu propia mente, ese rincón que se siente como la madrugada cuando todo aún está dormido. Un espacio donde no necesitas demostrar nada, donde no corre el reloj, donde no existe el juicio. Solo tú, tu respiración pausada y esas verdades que has ignorado por ir demasiado rápido. El mundo seguirá empujándote a hablar sin pensar, a justificar cada movimiento, a narrar tu vida como si estuvieras en un escenario. Pero la verdadera fuerza, esa que sostiene una vida entera, suele crecer precisamente en los espacios que eliges no llenar con ruido. Antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a encontrar claridad, foco y equilibrio, te invito a suscribirte y dejar tu like aquí en Motivación Estoica. Eso nos permite llegar a más personas que buscan crecimiento real y silencioso. Esta noche vamos a practicar otro ritmo, menos necesidad de responder, más intención al observar, menos impulsos, más presencia. No para volvernos distantes, sino para volvernos definidos. Tal vez la fortaleza comienza exactamente ahí, no en levantar la voz, sino en levantar tu centro. El silencio, cuando lo eliges de manera consciente, se convierte en una herramienta precisa. No se trata de esconderse, sino de seleccionar dónde colocar tu energía. Cuando reduces las palabras, la atención se afina, las decisiones se limpian y tu mente recupera la capacidad de ver sin distorsiones. Durante mucho tiempo pensé que si explicaba mis metas con suficiente intensidad, se harían realidad por pura insistencia. Lo único que logré fue cansar mi espíritu. El cambio llegó cuando permití que fueran los resultados los que hablaran, mientras yo protegía el proceso en la discreción donde realmente florece. El silencio te regala un margen, y ese margen le permite a tu sistema interno ordenarse antes de que actúes. Ese es el verdadero poder. Tu primera respuesta deja de ser impulsiva y empieza a ser deliberada. En la práctica, el silencio empieza antes de cualquier palabra, una inhalación suave, una exhalación apenas más larga, los hombros liberando tensión, la mirada abriéndose un poco más. Ese microgesto le comunica a tu cuerpo, no necesitamos reaccionar, podemos elegir. Desde ahí, pregúntate, ¿qué resultado quiero dentro de unas horas? No la última palabra, no el orgullo momentáneo, sino el efecto real, claridad, avance, respeto, un límite honrado. Te sorprenderá cuántas frases desaparecen cuando respondes con honestidad. Los inicios de un hábito nuevo son frágiles, como semillas recién plantadas. Demasiada exposición, demasiadas opiniones, demasiadas expectativas pueden marchitarlos antes de que crezcan. Por eso, los primeros pasos deben ser discretos y constantes. 10 acciones silenciosas sostienen más resultados que una declaración dramática que se desvanece en un día. Cuando aparezca una provocación, el silencio deja de ser pasividad y se convierte en frontera. Hay mensajes que no buscan diálogo, sino capturar tu atención. No los alimentes. Deja que caduquen. Poco a poco notarás que tu presencia cambia de tono, menos reactiva, más firme, más serena, y el ambiente empieza a responder a ese nuevo nivel de claridad. Puedes apoyarte en pequeñas reglas que solidifiquen este cambio. Si sientes la urgencia de justificarte, regálate unos segundos de silencio antes de pronunciar una sola palabra. Si alguien exige detalles para los que no estás preparado, ofrece solo lo esencial y el momento en que entregarás el resto. Si un mensaje acelera tu pulso, escribe un borrador, respira, y envía únicamente lo que contribuye al resultado. Decir menos no es frialdad, es precisión. Es negarte a gastar vida en discusiones que no te llevan a ningún lugar. Hay un matiz más suave en todo esto. Cuando no llenas cada espacio con tu voz, empiezas a escuchar lo que antes no percibías, la inseguridad detrás de un tono brusco, la solución escondida dentro de una queja extensa, la frase exacta que sí necesitas decir. El silencio transforma el ruido en información, y la información en comprensión. Y desde la comprensión nace una influencia que no necesita imponerse. Prueba un experimento sencillo. En alguna conversación de hoy, elige explicar menos. Solo lo necesario, la siguiente acción y cuándo la entregarás. Luego permite que tus hechos hablen por ti. O aplica esos 10 segundos de pausa en el próximo momento que te active emocionalmente, y observa cuántas veces la respuesta que tu ego exige no es la que tu propósito necesita.
Al principio, la quietud se sentirá rara, como caminar sobre un piso desconocido. Dale unos días. Verás cómo ese piso se vuelve estable, y el ruido del mundo se convierte en un murmullo lejano. Menos volumen, más intención. Dices que sí para agradar. Publicas tu progreso para recibir aplausos en lugar de hacerlo por responsabilidad. El costo no es solo tiempo, es un deslizamiento de identidad. Despiertas unos meses después y no sabes si estás viviendo tu vida o una versión optimizada para agradar a otros. El valor que depende del consenso siempre está a un comentario negativo de desmoronarse. Así que cambiamos el punto de referencia. Elijo una audiencia más pequeña, la persona que soy cuando nadie me mira. Ese es el único voto que cuenta cada día. Mido mi vida por promesas cumplidas, no por likes acumulados. Me pregunto, ¿me respetaría si nadie aplaudiera? Es una pregunta más difícil que ellos aprueban, y un mejor compás, porque la aprobación externa es un blanco móvil. El autorrespeto es una dirección por la que puedes caminar. Hazlo práctico. Empieza con un límite alrededor de la explicación. No toda decisión necesita un alegato de defensa. Ofrece un titular claro y un porqué honesto. Luego detente. No estaré disponible esta noche. Estoy protegiendo un bloque de enfoque. Sin gira de disculpas. Sentirás la comezón de añadir 3 párrafos más. Deja que pase. Ese malestar es tu sistema nervioso desintoxicándose de la aprobación como analgésico. Construye un registro de victorias privadas. Una promesa por la mañana que nadie ve. 10 minutos enfocados en lo que importa. Ese mensaje difícil enviado, el entrenamiento iniciado cuando no tenías ganas. Estos son depósitos en una cuenta a la que solo tú tienes acceso. Cuando el día se vuelve ruidoso, ese saldo estabiliza tu mano más que cualquier cumplido. Usa disparadores si entonces para reentrenar el hábito. Si noto que estoy moldeando la verdad para gustar, entonces hago una pausa y pregunto, ¿qué diría si ya me sintiera seguro? Si estoy tentado a publicar progreso para buscar tranquilidad, entonces hago otra repetición silenciosa antes de compartir algo. Si un retraso o una respuesta corta activa la historia de están molestos conmigo, entonces añado 2 explicaciones alternativas y sigo con el plan que elegiría si no tuviera miedo. Observa cómo cambian las relaciones cuando tu valor deja de ser un poste. Dejas de audicionar en tus propias conversaciones. Haces preguntas más limpias. Eliges parejas, clientes y amigos que valoran tu columna vertebral, no tu obediencia. Algunas personas se alejarán cuando dejes de doblarte. Déjalas. El alejamiento es información. Libera espacio para quienes te encuentran donde viven tus estándares. Esto no trata de arrogancia, trata de propiedad personal. Cuando dejas de construirte para encajar, algo curioso sucede, empiezas a escucharte de verdad. No la voz alterada por expectativas externas, sino la que queda cuando el ruido se disipa. Y esa voz, aunque pequeña al principio, es precisa. Te dice lo que ya sabías pero evitabas admitir. Te señala lo que postergaste. Te recuerda lo que prometiste en silencio. La autenticidad tiene un precio, pero la imitación también. Uno cobra al inicio, el otro cobra al final. Y el costo del segundo siempre es más alto. Porque vivir para agradar exige mantenimiento constante, ajustar opiniones, suavizar verdades, editar emociones. Cada concesión parece pequeña, hasta que un día notas que te convertiste en una versión diluida de ti mismo. Así que recuperas terreno. No de golpe, sino gesto a gesto. Dices lo que realmente piensas, aunque tu voz tiemble un poco. Tomas decisiones que honran tus prioridades, no las de la sala imaginaria evaluándote. Y aceptas algo fundamental, preferirás decepcionar a otros antes que traicionarte a ti mismo. Al principio se siente como pérdida. Pierdes la aprobación rápida, las sonrisas automáticas, la sensación cómoda de ser validado. Pero lo que recuperas vale infinitamente más. Precisión interna. Una especie de eje que no depende del clima emocional de los demás. Y cuanto más te sostienes en ese eje, más claro se vuelve quién está contigo por conveniencia y quién por respeto.
quien aprecia tu claridad y quien solo quería tu complacencia. Descubres que la honestidad funciona como un filtro natural, deja pasar a quienes pueden caminar contigo de manera madura, y descarta suavemente a quienes solo buscaban una versión editada de ti. La vida se vuelve más estrecha y, al mismo tiempo, más profunda. Menos gente, más verdad. Menos ruido, más dirección. Menos máscara, más carácter. Y entonces entiendes, la verdadera seguridad no viene de gustarle al mundo, sino de no necesitar hacerlo. Y la fiabilidad comienza en lo invisible. En cómo te hablas cuando falas, en cómo te recibes cuando vuelves a intentar. Mucha gente convierte el descanso en un premio que solo se permite cuando todo está perfecto. Disciplina lo ve distinto. Descansar no es una recompensa, es mantenimiento. Es honrar la máquina que te sostiene. Cuando el cuerpo pide pausa, no estás perdiendo tiempo. Estás protegiendo tu capacidad de seguir siendo tú. Ese es el tipo de descanso que fortalece, el que sostiene la identidad en vez de comprometerla. No se trata de huir del esfuerzo, sino de no romper lo que hace posible el esfuerzo. Y aquí aparece algo curioso. Cuando el descanso no es una fuga, sino un acuerdo contigo mismo, deja de darte culpa. Se vuelve parte del ritmo que te permite avanzar con intención. Lo contrario, explotarte para después desmoronarte, no es disciplina. Es pánico disfrazado de productividad. Disciplina real tiene paciencia. No grita, no amenaza, no empuja hasta que duela. Observa, ajusta, continúa. Su fuerza no está en la dureza, sino en la coherencia. Coherencia con tus valores, con tus estándares, con la vida que dices querer construir. Y esa coherencia, cuando se vuelve hábito, empieza a pulir algo más profundo, la relación que tienes con tu palabra. Cada vez que cumples un pequeño compromiso, incluso uno diminuto, tu sistema nervioso registra una frase silenciosa: puedo confiar en mí. Esa frase reescribe tu identidad más rápido que cualquier afirmación frente al espejo. Confiar en ti mismo no es sentir seguridad, es acumular evidencia. Y la evidencia nace de microelecciones: dejar el teléfono en la otra habitación, abrir el documento aunque estés cansado, elegir un límite sencillo en lugar de una explicación larga. Son gestos discretos, casi invisibles para el mundo, pero decisivos para ti. Y un día notas que esa coherencia empieza a derramarse sobre otras áreas. Comes mejor sin drama, trabajas con menos ruido, dices que no sin ensayar discursos. No porque te volviste más fuerte, sino porque te volviste más claro. La claridad hace el trabajo que la fuerza jamás podría. La calma no es pasividad, es dominio. Es la decisión consciente de priorizar la información sobre el impulso, la claridad sobre la reactividad, la dirección sobre el drama. Y ese dominio se afina en los minutos menos glamorosos del día. No en las crisis monumentales, sino en los pequeños roces, la notificación que irrita, el correo que llega con exigencias implícitas, el comentario que despierta una vieja inseguridad. Ahí entrenas. Ahí reescribes tu sistema operativo. Porque lo que repites en lo pequeño se vuelve automático en lo grande. Si puedes mantener un hilo de claridad cuando te interrumpen, también podrás mantenerlo cuando la vida te sacuda. Si puedes regular tu respiración cuando tu agenda se desordena, también podrás regularla cuando una relación, una decisión o un proyecto se desmorona. La calma es un ensayo permanente para los momentos que importan. Y con el tiempo, empieza a moldear más que tu comportamiento, moldea tu identidad. Te das cuenta de que ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la dirección. Que ya no estás a merced del ambiente, sino que lo influencias. Que ya no cedes tu centro al ruido externo, porque has aprendido a anclarte al interno. Pero esta competencia tiene otra consecuencia inesperada: cambia la manera en que la gente te percibe. Cuando eres la persona que no se acelera, que no dramatiza, que no se desordena bajo presión, te conviertes en un punto de referencia. Una especie de gravedad emocional. Otros se orientan en tu presencia. No porque seas perfecto, sino porque eres estable en un mundo que gira rápido. La calma es rareza. Y la rareza, cuando es útil, se vuelve valiosa. Con el tiempo comienzas a notar que la vida se vuelve más legible.
Las intenciones se ven antes. Las dinámicas se descifran más rápido. Los errores se reducen porque ya no estás tratando de ganar velocidad, sino precisión. La claridad se vuelve una ventaja competitiva. Y la serenidad, una herramienta estratégica. Pero hay algo más profundo, la calma te devuelve a ti mismo. Cuando el ruido baja, escuchas los matices internos que siempre estuvieron ahí, tapados por la urgencia. Notas cuando una decisión nace del ego y cuando nace de la verdad. Distingues qué compromisos vienen de la culpa y cuáles vienen de la integridad. Ves tu propio patrón emocional como si estuvieras subido a un balcón, no atrapado en la calle. Esa distancia, ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta, es libertad. El tipo de libertad que no necesita permiso, ni circunstancia perfecta, ni validación. La libertad de elegir como ser, incluso cuando no puedes elegir lo que pasa. Y esa libertad empieza a infiltrar cada rincón de la vida. Hablas más lento. Decides más claro. Dices no sin novela. Escuchas sin planear respuestas. Trabajas con más intención y menos fricción. Manejas el conflicto con menos ego y más ingeniería. La vida no se vuelve fácil, pero tú te vuelves más exacto, más consciente, más dueño de tu propio ritmo. En algún punto, descubres algo que cambia tu relación con el mundo. La calma no te aleja del fuego. Te permite caminar dentro de él sin arder. Y ese es el verdadero poder. Ser el tipo de persona que puede mantener dirección en medio del caos, que puede sostener la compostura cuando otros están perdiendo la suya, que puede tomar decisiones limpias cuando el ambiente se llena de urgencia emocional. Esa es la calma que construye líderes. La calma que mantiene relaciones sanas. La calma que evita guerras internas. La calma que te permite avanzar sin destruirte. Porque, al final, no es solo una habilidad. Es una forma de estar en el mundo. Una declaración silenciosa. No voy a permitir que el ruido defina mi ritmo. Y a partir de ese punto, la vida deja de sentirse como algo que ocurre contra ti y empieza a sentirse como algo que construyes desde ti. Pero con el tiempo entendí que no todo merece respuesta. No todo merece tu pulso acelerado. Hay provocaciones que solo existen para arrastrarte al mismo nivel en el que fueron creadas. Algunas personas no quieren resolver, quieren agitar. No buscan entendimiento, buscan reacción. Y cuando entregas esa reacción, te pierdes a ti mismo durante unos segundos. A veces durante horas. A veces durante días. La provocación funciona porque despierta una versión tuya que aún no has terminado de entrenar. Pero esa también es la oportunidad. Cada provocación revela el punto exacto donde todavía eres vulnerable. Es un mapa involuntario de tu propio trabajo interno. Empieza por reconocer el patrón. Una frase cargada, un tono que sube, un mensaje ambiguo que enciende tu imaginación hacia lo peor. Antes corría a aclarar, defender, explicar. Ahora hago una pausa y evalúo la intención. ¿Esto busca claridad o busca combustión? Si es claridad, respondo desde un centro firme. Si es combustión, retiro mi energía. Esa retirada no es rendición. Es dirección. La energía que no gastas reaccionando se convierte en energía disponible para actuar. Dejas de jugar el juego del otro y vuelves al tuyo. Hazlo práctico. Observa tu cuerpo, si el pecho se cierra, si la mandíbula aprieta, si la mente empieza a escribir discursos defensivos, ese es el indicador. No entres. Toma una respiración larga. Responde con una frase limpia o no respondas en absoluto. A veces el silencio es la forma más alta de autorrespeto. Cuando decides no alimentar la provocación, algo interesante sucede. La dinámica se revela. Lo que era niebla se vuelve nítido. Ves quien busca solución y quien busca espectáculo. Ves quien quiere construir y quien solo quiere que tú te incendies para iluminar el drama de otra persona. Y lo más importante, ves que no necesitas demostrar nada a nadie para mantener tu dignidad. La calma que eliges en esos segundos se vuelve un mensaje silencioso: no soy controlable a través del ruido. Y esa es una postura que cambia tu vida entera. Si alguien quiere discutir, pero no escuchar,
lo dejas hablar con el viento. Si alguien quiere que pierdas el control, mantienes el ritmo. Si alguien proyecta su caos esperando que lo cargues, sostienes tu claridad como si fuera una frontera sagrada. ¿Por qué lo es? Con el tiempo, provocación tras provocación, descubres que la verdadera fortaleza no está en ganar cada tensión, sino en no permitir que cada tensión te tenga como rehén. Ser imperturbable no es frialdad, es maestría emocional. Es saber cuándo tu energía es inversión y cuándo sería desperdicio. Y así, sin anunciarlo, te vuelves alguien que ya no reacciona al primer golpe emocional del mundo. Te vuelves alguien que elige. Y elegir siempre fue el verdadero poder. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal y deja tu like para que sigamos construyendo juntos una comunidad más fuerte, más clara y más disciplinada. Tu apoyo impulsa este contenido y hace posible que lleguemos a más personas que lo necesitan. Cuando solo haces un movimiento, el tablero se vuelve pequeño. La vida también. Evolucionar no es sobre ruido, es sobre ángulos. Un pequeño cambio de ritmo, un hábito nuevo, una curiosidad recién encendida. Le recuerdas al mundo, y a ti mismo, que no estás terminado. La imprevisibilidad estratégica no es caos. Es libertad. Es negarte a ser leído como un libro viejo. Es cambiar tu horario de trabajo un día a la semana para ver qué ideas aparecen cuando nadie te espera. Es estudiar una habilidad que nadie asocia contigo. Es responder con precisión cuando el guión espera que reacciones con fuego. Es moverte desde intención, no desde impulsos repetidos. Ser impredecible también protege tu energía. Cuando las personas no pueden anticipar cómo actuarás para complacerlas, dejan de intentar moldearte. Cuando ya no sigues tus propios patrones desgastados, encuentras versiones de ti que estaban esperando espacio para respirar. La rutina deja de ser una jaula y vuelve a ser una base. Un punto de partida, no una frontera. Hazlo práctico. Cambia un patrón que ya no te representa. Reemplaza un hábito automático por uno consciente. Si siempre dices sí de inmediato, prueba con una pausa de 1 minuto antes de responder. Si siempre entrenas a la misma hora, cambia el escenario. Si siempre empiezas tu mañana con ruido, intenta 10 minutos de silencio antes de que el mundo entre. Pequeños desvíos reajustan el mapa completo. La evolución también es un mensaje. Dice, no puedes darme por hecho. Dice, estoy dispuesto a molestar a mi versión antigua para honrar la que quiero ser. Dejas de actuar como un personaje y vuelves a ser autor. Y cuando otros intentan predecirte, no lo toman como amenaza, sino como señal de respeto. Tú no te detienes en un solo nivel. No te agotas en tu primer capítulo. La imprevisibilidad bien dirigida crea una ventaja tranquila. Te hace menos manipulable, más creativo, más presente. Te vuelve dueño de tus ritmos. Y poco a poco, sin grandilocuencias, la vida deja de empujarte. Empieza a responderte. Toma un bloque de trabajo que siempre te drena y conviértelo en un laboratorio. Cambia el marco, cambia el ritmo, cambia el ángulo. A veces no es la tarea lo que pesa, sino la forma repetida de abordarla. La novedad estratégica despierta partes de ti que estaban dormidas. Lo importante no es reinventarte por completo cada semana, sino recordarte que todavía puedes hacerlo. Que tu mente sigue plástica, que tu identidad no es un objeto fijo, que tus posibilidades no quedaron congeladas en la versión de ti que funcionó hace 5 años. Puedes cambiar, puedes ampliar, puedes volver más interesante el modo en que atraviesas el mundo. La imprevisibilidad construida con intención te convierte en alguien difícil de encasillar. Gente que no se deja prever se vuelve más difícil de manipular, más difícil de limitar, más difícil de reducir a un solo rol. Cuando ya no respondes siempre igual, la vida ya no puede anticiparte. Y esa es una forma de libertad. Lo más curioso es que esta evolución no necesita grandes gestos. Basta con micromovimientos, una pregunta distinta, un horario nuevo, una forma breve de anotar tus ideas, una caminata sin teléfono, un proyecto que no persigue resultados sino expansión. Cada pequeño giro abre un corredor que antes no existía. Con el tiempo, desarrollas una identidad móvil,
no en el sentido de inestable, sino en el sentido de adaptable. Un núcleo firme con bordes ligeros. Eres reconocible por tus principios, pero sorprendente por tus métodos. Eso es lo que hace que la vida vuelva a emocionarte un poco, que la mente se mantenga despierta y que la fuerza se convierta en algo más que disciplina, en renovación. Porque la evolución constante no se trata de abandonar quien eras, sino de impedir que una versión antigua decida tu mañana. Se trata de seguir aprendiendo lo que aún no sabes, probando lo que aún no intentaste y permitiendo que tu futuro tenga algo más que la repetición de tus aciertos pasados. Esa es la diferencia entre una vida que se achica con el tiempo y una que se expande. Cuando entres en el próximo conflicto, recuerda esto: explicar de menos y cumplir de más es una forma silenciosa de respeto propio. No necesitas narrar tus intenciones ni justificar cada movimiento. La precisión calma. La sobriedad te protege. Una respuesta entregada 10 segundos antes del impulso emocional hace más por tu vida que 100 discursos internos. Toca la luz del día antes de tocar la pantalla. La biología responde al sol, no al algoritmo. Permite que el primer impacto sea real, no prestado. Hazlo pequeño, lo repetible, lo verdadero. Ese es el método. Ese es el camino. Así empieza otra vida, sin ruido, sin testigos, sin la urgencia de demostrar quién eres. Empieza con una sola decisión interna que sostienes con el cuerpo entero. Una decisión callada que define la temperatura de tu día. Camina como alguien que ya no compite, que ya no teme, que ya no negocia con sus viejos hábitos. Como alguien que no tiene nada que probar, nada que proteger, y nada que perder excepto aquello que ya no le sirve. Y quizá, solo quizá, ese sea poder suficiente por hoy. Quiero saber de ti. ¿Qué idea de todo este mensaje te impactó más o cuál vas a aplicar hoy? Comparte tu reflexión abajo.